Listo, muy bien, muchachos. Les voy a compartir el tema de la pantalla y vamos a explicar el tema de los procesos verbales y verbales sumarios, ¿de acuerdo? Habíamos dicho unas connotaciones importantes el día de ayer para que ustedes lo tengan en cuenta en su vida práctica. Por regla general, dentro del esquema de las audiencias de código general del proceso, según se trate, sea los procesos verbales sumarios o el tema de los procesos verbales, o inclusive el tema de los... Un segundo. Denme un segundo, jóvenes. Hay personas, muchachos, creo que hay personas en otra reunión, Profe, aproximadamente 12. sí, Dime, Sandra. gracias, profe. Lo que pasa es que creo que hay otro link y hay algunos compañeros que están allí y yo no logré copiarlo para que ellos se trasladen a este enlace, profe. Pero sí hay Ok, otro enlace. yo lo compartí en el grupo de WhatsApp, el link de esta clase. Ok. Ok, muchachos, infórmenle a sus compañeros vía WhatsApp que migren a esta reunión. Esta es la reunión correcta. No sé por qué andan en otra reunión, en otro enlace. Soy el único que crea el tema de las reuniones para que podamos desarrollar nuestras clases asincrónicas de procesal civil. ¿De acuerdo? Para que en lo sucesivo, bueno, el suscrito es el que crea las reuniones y dos, el suscrito también es el que inicia el tema de las grabaciones y también este es el que las detiene a efectos de que no queden secuenciadas. ¿Estamos claros? Para que tengamos claridad sobre ese tema. ¿Listo? Bueno, muy bien. Profe, buenas noches. Creo que Bueno, el error es que yo estaba también en la otra sala y es el link que nos enviaron directamente desde la universidad para la clase. Yo estaba en la otra no, sala, sino que ok, compartieron este. ok, no, Yanira, el link o la notificación a la cual ustedes deben eh, acceder frente a tema de nuestra reunión de nuestra clase es la que envía el suscrito docente. Nosotros arrancamos con un enlace efectivamente que creó la universidad, pero a partir de la segunda clase que nosotros tuvimos, eh, el día de ayer ya tenemos nuestro grupo o nuestro equipo en Teams y ya es el suscrito el que envía el tema de los enlaces para que no tengamos esos inconvenientes. ¿Estamos claros? Sí, señor, creo que ahí es donde estaba la confusión. Eso tranquilo, eso suele pasar en este tipo de escenarios, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, jóvenes, el tema de las diapositivas es una estructura de varias de las temáticas que nosotros vamos a abordar, de modo que el tema de las diapositivas nos sirven para nuestro objeto de estudio, ¿de acuerdo? Todos en este momento en mi pantalla, jóvenes, Sí, Sí, señor. señor. ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, bueno, inclusive el tema de las diapositivas les sirven para el estudio de otras temáticas, a efectos de que ustedes puedan presentar su preparatorio de procesal. Entonces, esto es, jóvenes, lo que les explicaba la primera clase sobre los móviles de toda la teoría general del proceso, procesal civil general, especial, que es el que estamos viendo, y probatorio, que es el que van a ver ustedes digamos, el semestre siguiente, ya que estamos desarrollando el tema de la jornada de carácter concentrado. Bueno, muy bien, muchachos, consérvenlas, ¿de acuerdo? Consérvenlas. Bueno, es un obsequio que les facilito a efectos de que ustedes puedan desarrollar ampliamente cada una de las temáticas a abordar. Estábamos acá, bueno, a grosso modo decíamos que debíamos repasar la estructura de esta audiencia como la de el verbal sumario, que prácticamente se concentran tanto las etapas de la audiencia, instrucción y juzgamiento como las de la audiencia inicial en una sola sesión, porque es un proceso de carácter abreviado, podríamos decir que algo expedito, que se tramitan allí las controversias de mínima cuantía, proceso monitorio, entre otros, ¿de acuerdo?
Explicábamos que el tema de las excepciones previas se constituye como un impedimento de carácter procesal respecto del cual imposibilita para que el juez pueda emitir la sentencia que en derecho corresponda de las circunstancias enlistadas dentro del artículo 100 del Código General del Proceso, que ustedes ya tienen conocimiento del mismo. Hablábamos de la ineptitud de la demanda, de la falta de integración del litisconsorcio necesario, de la inexistencia del demandado, de la falta de jurisdicción, de la falta de competencia, la cláusula compromisoria. Ya saben ustedes que eso hace referencia a derogar la jurisdicción y habilitar el tribunal de arbitramiento. La conciliación, tenemos una tarea, jóvenes, respecto a nuevo estatuto de la conciliación. Espero ya lo vayan leyendo. Nosotros asignamos una primera evaluación. Allí preguntaremos varias cuestiones de ese nuevo estatuto de nuestra conciliación. El interrogatorio de parte, ya saben ustedes que es la deposición, ilustración o narración de hechos que relacionan o que desarrollan cada una de las partes, quienes sean parte únicamente acá en la audiencia inicial. Los demás individuos se escucharán acá en la audiencia de instrucción y juzgamiento, ¿no? Acá es el interrogatorio únicamente para las partes. Hablábamos respecto de la fijación del litigio, que es una delimitación dentro del espectro de debate respecto del cual el juez y las partes pueden llegar a tener como probados determinados hechos que se hayan admitido, se hayan aceptado dentro de la demanda, dentro de la contestación y dentro del mismo interrogatorio, ¿de acuerdo? Dentro de todos esos actos procesales, los hechos admitidos y reconocidos por las partes lo denominamos el tema de la confesión, que comporta un criterio de adversidad o perjuicio, ¿cierto? Y explicábamos, digamos que a grosso modo, en razón a que ustedes verán este medio de prueba en su clase de derecho probatorio, que el hecho de que admita y reconozca, por ejemplo, que incumplí con un contrato, que he obrado de mala fe, que una obligación se encuentra insatisfecha siendo el deudor, todas esas cuestiones, una vez admitidas dentro del proceso judicial, comportan un criterio adverso para mí, ¿cierto? Es que se tenga como probado la existencia de un contrato, la existencia de una obligación, el incumplimiento de la misma, entre otros, ¿de acuerdo? Por ello, decíamos nosotros que la lógica del legislador estaba en establecer que el interrogatorio de parte, ¿cierto?, precede o antecede más bien a la fijación del litigio, porque si acá se presenta el tema de la admisión o aceptación de unos hechos por las partes, ¿cierto? El juez fijará el litigio y dirá, este hecho ya lo tengo como probado, demostrado, y no vamos a debatir sobre ese particular, ¿de acuerdo? El control de legalidad, muchachos, el artículo 132 del Código General del Proceso, habla de la obligación y deber del juez de hacer un control o un saneamiento respecto de todas las etapas procesales surtidas hasta este estadio procesal, ¿cierto? Entonces, si hay alguna irregularidad, como cuáles, ¿no? Ustedes ya vieron el tema de las nulidades procesales del artículo 133 del Código General, ¿cierto? Donde les explicaban cada uno de ese régimen y cuáles son saneables y cuáles no son eh, objeto de saneamiento dentro del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, sobre esas particularidades, si se presenta una nulidad, como por ejemplo la falta de integración del contradictorio, que hubo un sujeto o un individuo, una persona jurídica, que debió haberse citado dentro de este proceso o dentro de esas diligencias y no se hizo el acto de notificación de citación por las partes ni por el juez. Es una irregularidad que afecta a los derechos de ese sujeto procesal que no ha tenido la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa. Por ello, esa puede ser una medida de saneamiento. Entonces, ¿qué hará el juez? Suspende el proceso hasta que se cite o se ordena la citación aquí mismo de ese individuo, a efectos de que comparezca. Una vez comparezca y ejerza su derecho de contradicción y defensa, se reanuda el tema de la audiencia inicial. ¿De acuerdo? Ese tipo de irregularidades acá las deben alegar las partes y el juez, por supuesto, de oficio también está entre sus amplias facultades. El decreto de las pruebas, muchachos, el decreto de las pruebas es la calificación que hace el juez respecto de cada uno de los medios de prueba solicitados y aportados por las partes. ¿De acuerdo? Entonces, frente a la solicitud del testimonio, el juez hará un respectivo control de legalidad respecto al cumplimiento de algo que ustedes verán en derecho probatorio, que son los requisitos intrínsecos,
que hablan de los efectos jurídicos que puedan surtir ese medio de prueba y ahí les entrarán a explicar la pertinencia, la conducencia y la utilidad y unos requisitos de carácter extrínseco que les explicarán también que estos tienen que ver con la legitimación, con el criterio de oportunidad, con la formalidad de cada medio de prueba, con el tema de la competencia del juez y con el tema de la capacidad de las partes. Bueno, esos son los requisitos intrínsecos y extrínsecos que el juez tiene en cuenta a la hora de decretar un medio de prueba. Decreto el testimonio de José María Pérez, ¿cierto? ¿Por qué decretó el testimonio? Uno, porque representa utilidad para el proceso judicial y dos, pudiéramos decir que cumple con todas las formalidades y ritualidades establecidas por el legislador, ¿de acuerdo? En el artículo 373 se desarrolla la audiencia de instrucción y juzgamiento, ¿cierto? En esta segunda audiencia, una vez obviamente culminada esta, el decreto de las pruebas del demandante y del demandado, el juez fijará fecha y hora para la audiencia de instrucción y juzgamiento, donde se llevará a cabo la práctica restante de los demás medios de prueba, ¿cierto? Porque acá ya se practicaron ¿cuáles? Los interrogatorios. Entonces, acá se lleva a cabo el tema de la práctica de la declaración de los peritos, de los testigos, exhibiciones de documento, declaraciones de documento, bueno, todas las pruebas que sean susceptibles de práctica, ¿de acuerdo? Y una vez se practiquen las pruebas de uno y otro de los intervinientes dentro del proceso, vienen las alegaciones de conclusión, momento trascendente e importante para los profesionales del derecho, ¿cierto? Para nosotros, donde ustedes en 20 minutos tentativamente, generalmente son 20, a menos que ustedes soliciten un tiempo adicional para culminar con su alegato de conclusión, donde buscan persuadir al juez de por qué circunstancias, ¿cierto? Jurídicas, probatorias, fácticas, debe fallar a favor de su poder dante. ¿De acuerdo? Idénticas oportunidades se le dan para todos los intervinientes y una vez fenecidos esos alegatos de conclusión, viene el tema de la sentencia. La sentencia que el juez también generalmente, hablo de general porque todas estas cuestiones digamos que tienen alguna excepción. Entonces, generalmente los jueces deben emitir sentencia posterior una vez se han surtido los alegatos de conclusión. ¿Cierto? La debe emitir como de manera oral, de manera verbal, acá en la audiencia de instrucción y juzgamiento, donde establecerá sus consideraciones jurídicas, su análisis probatorio y notificará la decisión a las partes si prosperan las pretensiones o las excepciones del demandado. ¿M? Eso en síntesis es este esquema del tema de las audiencias. Los procesos verbales sumarios, pudiéramos decir. ¿M? El decreto de las pruebas ya no se va a surtir acá en esta diligencia, sino se surte por auto, lo recordarán ustedes, ¿cierto? Las excepciones previas tampoco se llevan, se tramitan dentro del proceso verbal sumario vía audiencia. Se adelanta el tema de la conciliación, los interrogatorios, la fijación del litigio, el control de legalidad, la práctica de las pruebas, los alegatos de conclusión y finalmente el tema de la sentencia, ¿cierto? Entonces varía el tema del esquema dentro de los procesos verbales sumarios, ¿no? ¿Estamos claros hasta acá, jóvenes? ¿Estamos claros? Claro que sí, profe. Cierto. Está muy bien. Sí, Está señor. revisando que sí, estábamos grabando. ¿Mm? Bueno, listo. Entonces, muchachos, entremos a explicar estas cuestiones. Primero, el proceso de carácter verbal. ¿Mm? En la medida que vayamos explicando el proceso verbal y después el proceso verbal sumario, muchachos, entraremos nosotros a eh, hacer el comparativo entre las diferencias entre uno y otro. ¿Estamos claros? Sí, señor. Diego, ¿perteneces a esta clase? ¿Quién acaba de ingresar? ¿Quién apareció como invitado a la reunión? Diego. Bueno, presumo que sí, ¿no? Y no escucho absolutamente nada, Diego. Bueno,
Perdónenme el tema que los silencio, muchachos, pero no quiero por ahora interrupción. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, el proceso de carácter verbal, ¿cierto? El trámite del proceso verbal está ya en los artículos 368 y siguientes del Código General del Proceso, ¿de acuerdo? Entonces, el trámite del proceso verbal, pudiéramos decir, se compone de estas tres etapas, ¿cierto? Etapa introductoria, etapa de debate oral y etapa de carácter conclusivo. Podríamos decir que la primera etapa introductoria se materializa con la presentación de la demanda, donde lo integran varios actos que se surten de manera escritural, ¿cierto? Entonces, desde la presentación de la demanda, posterior viene la calificación de la misma, la admisión, inadmisión o rechazo. Si se admite la demanda, acto seguido viene el tema de la notificación de ese autoadmisorio de la demanda a quien, al demandado contra quien se dirige la pretensión. Una vez notificado, si éste hace oposición, contestará una demanda, presentará unas pruebas. Posteriormente de esa contestación de la demanda, se integrará algo que nosotros denominamos excepciones de mérito de fondo, ¿cierto? Que son directamente las que atacan las pretensiones de la demanda, ¿cierto? Estas se integran acá dentro de la contestación de la demanda. Se denominan excepciones de mérito o excepciones de fondo, donde a partir de las excepciones materializo mi derecho de contradicción y defensa, ¿de acuerdo? Donde le pongo de presente al juez, a través de mis excepciones, unos hechos que soportan las mismas. Traigo unos hechos que atacan o controvierten los afirmados y negados por el demandante. Además, el tema de mis excepciones, de respaldarse, las excepciones de mérito, de respaldarse en una cuestión de carácter fáctico, la cual traigo a colación al proceso a través de la contestación de la demanda. Esas excepciones de mérito se fundan en un tema de carácter ¿qué? Un tema de carácter probatorio y además tienen fundamentación en normas procesales y en normas de carácter sustancial. ¿M? De esas excepciones, integradas dentro de la contestación de la demanda, jóvenes, se le corre traslado ¿a quién? A la parte demandante por el término de 5 días conforme al artículo 370 del Código General del Proceso. ¿Hasta ahí todos me están entendiendo? ¿Todos me siguen? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Bueno, entonces póngame atención en esto, muchachos. Venga. Les voy a poner tema de los siguientes ejemplos. Dentro de mi demanda, ¿sobre qué se soporta el tema de mi demanda? Artículo 82 y siguientes del Código General del Proceso. Tengo que revisar respecto de mi demanda la competencia del juez, ¿cierto? De cuál de todos los jueces del país en sus diferentes especialidades le va a corresponder el conocimiento de mi acción judicial. Esta demanda a grandes rasgos se comporta por una identificación de la parte, una identificación del abogado, del apoderado, de unas pretensiones, ¿cierto? Que dentro de los procesos verbales hablamos de que son pretensiones de carácter declarativo. Ejemplos, los de pertenencia, los reivindicatorios, las responsabilidades civiles contractuales, extracontractuales, los procesos de simulación, los de entrega del tradente al adquirente, son pretensiones de carácter declarativo. Miraremos acá algunos de ellos, ¿de acuerdo? ¿Qué más se integra en mi demanda aparte de las pretensiones? De unos hechos o de unas cuestiones fácticas que fundamentan mis pretensiones. Además de un tema de carácter probatorio importantísimo, los medios de prueba, de los señalados en el 165 y cualquier otro medio lícito, los documentos, los testimonios, las pruebas periciales, el juramento, bueno, etcétera. Todos esos medios de prueba los puedo integrar acá dentro de mi demanda. ¿Sobre qué más circunstancias se fundamenta una demanda judicial? Aparte del tema probatorio, unos fundamentos de derecho, un acápite de cuantía y competencia, un acápite de anexos,
un acápite de notificaciones, un acápite de juramento estimatorio, que ustedes pidieron el juramento estimatorio del artículo 206 del Código General del Proceso, ¿cierto? Cuando persiga el reconocimiento de determinados emolumentos, tales como perjuicios, daño emergente, lucro cesante, frutos, compensaciones, etcétera, debo prestar juramento estimatorio. Digamos que a grandes rasgos eso es lo que integra el tema de la demanda. Ahora bien, la contestación de la demanda que se integra, obviamente va dirigida al proceso, la contestación al juez competente, número radicado del proceso, las partes, la identificación del abogado, la identificación del demandado, el pronunciamiento frente a las pretensiones del demandante, si existe oposición de carácter total, oposición de carácter parcial, una contestación de cada uno de los hechos de la demanda sobre cada hecho, se debe pronunciar ustedes como abogado, si es cierto, si no es cierto, si es parcialmente cierto, si no les consta, etcétera. Y acá viene algo importante, muchachos, que son el tema de las excepciones, ¿cierto? De las excepciones. Por ejemplo, ¿quién me dice lo siguiente? Dentro del proceso de pertenencia, ¿qué excepciones yo podría alegar? Dentro del proceso de pertenencia, ¿qué secciones yo podría alegar? Un ejemplo cualquiera, jóvenes. Que no se haya cumplido el tiempo para la prescripción adquisitiva. Bueno, muy bien, falta de cumplimiento de los requisitos para acceder a la prescripción adquisitiva. Muy bien. Sí, esa es una excepción. Mala fe es otra excepción. No ha hablado la persona conforme a derecho, de manera desleal. ¿Qué otra cuestión se puede alegar a manera de excepción? Controvertir sobre la condición de poseedor, ¿cierto? Que el individuo que pretende el bien por pertenencia no tiene la condición mínima e indispensable respecto de el bien inmueble que se persigue en todo el proceso, es decir, que éste no se comporta con ánimo de señor y dueño, que no tiene el animus, que no tiene el corpus, bueno, todas esas cuestiones se alegan vía exceptiva, ¿cierto? De esas cuestiones que yo alego vía exceptiva, deben corrérsele traslado a quién? Al demandante, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el demandante se pronuncie respecto de las excepciones integradas dentro de la contestación de la demanda. ¿Ahí todos me siguen, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo, entonces de esa mala fe, de ese abuso del derecho, de esa falta de cumplimiento de los requisitos del bien que se va a usucapir, entre otros, debe ponérsele en conocimiento, digámoslo acá, por el término de 5 días, conforme lo establece el artículo 370 del Código General del Proceso. ¿Para qué? Para que como demandante, cuando me pronuncie sobre esas excepciones de la contestación de la demanda, jóvenes, pueda solicitar pruebas adicionales, ¿cierto? Que tengan relación con esas excepciones de mérito que ha presentado la parte demandada. Entonces, conforme al tema de la mala fe, solicito el testimonio de Jacinto, ¿cierto? Incorporo determinado documento donde se constata que la parte demandante estaba solicitando permiso al suscrito como propietario para desarrollar una reparación locativa. Ahí estoy demostrando que él está obrando de mala fe, habida cuenta que está acudiendo a la administración de justicia reclamando un bien para sí cuando no cumple tampoco con los requisitos para reputarse como poseedor. ¿Me siguieron, jóvenes? Hasta aquí, hasta aquí pudiéramos decir que va la etapa de escrituralidad del proceso. Todas estas actuaciones se surten de manera escrita. ¿Claros hasta allí?
Sí, señor. Entonces, una vez me pronuncio sobre las excepciones planteadas por la parte demandada, ¿cuál es la etapa siguiente? Pudiéramos decir que es la fijación de fecha y hora para audiencia, ¿cierto? Para la audiencia inicial del artículo 372 del Código General del Proceso, ¿cierto? Fijación de fecha y hora para audiencia. Bueno, muy bien. Hasta ahí iría la etapa introductoria del proceso verbal. La etapa de debate oral, el segundo escenario, iría desde la audiencia inicial e integraría la audiencia de instrucción y juzgamiento, donde nos ubicamos acá, mis estimados colegas, ¿de acuerdo? Entonces, esa etapa de debate oral comporta estas dos audiencias. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Y la tercera etapa, la etapa de carácter conclusivo, propiamente integra los alegatos de conclusión y la sentencia que se adelantan acá, dentro de la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿De acuerdo? Entonces, podríamos decir que de manera específica la etapa de debate oral surte todas las etapas de la audiencia inicial y pudiéramos decir hasta la práctica de pruebas de la instrucción y juzgamiento. ¿De acuerdo? Y ya la etapa de carácter conclusivo, una vez fenece la etapa probatoria, entonces comporta los alegatos de conclusión y el tema de la sentencia. Todos ellos que se surten de manera oral. Los alegatos de conclusión se surten por los abogados de las partes, ¿cierto? En este tipo de procesos. Y posteriormente, el tema de la sentencia se desarrolla de manera oral o de manera verbal, ¿de acuerdo? Estos dos escenarios son los que comportan la etapa conclusiva y la debate oral, el tema de la práctica de las pruebas. ¿Estamos claros allí, jóvenes? Sí, profe. ¿Alguien tiene dudas, preguntas hasta acá? Dime, Jason. Profe, buenas noches. ¿Cómo me Dime. va? Buenas noches. Muy bien, Jason. Profe, tenemos tres etapas. Etapa Ujú. introductoria, etapa de debate oral y la etapa conclusiva, ¿sí? Dentro del proceso verbal, exactamente. Exacto. Y lo que nosotros medíamos en el cuadro que nos presentaba anteriormente, hablaba de la Este. audiencia inicial, exacto, decisiones, decepciones, conciliación, de esas partes, decisión, conciliación, interrogatorio, ¿cómo se integraría dentro de esas etapas? No entiendo ese pedazo. ¿Cómo así, doctor? Específicame el tema ¿Dónde, de la integrar, pregunta. dónde integraríamos, por ejemplo, la conciliación? En qué Ah, etapa? en la etapa de debate oral, mi estimado doctor. En la etapa de Ok. debate oral. Entonces ya voy para allá, ¿de acuerdo? Entonces, vamos Ah, acá, ok. ¿cierto? ¿Listo? Sí. Estamos acá. Ujú. Dijimos que el tema de la etapa introductoria comporta desde la presentación de la demanda hasta la fijación de fecha y hora para audiencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué camino recorre el proceso desde su iniciación hasta la fijación de fecha y hora para audiencia? La presentación de la demanda, la admisión, o bueno, la calificación de la demanda, admisión de la misma, notificación, contestación de la demanda y traslado de las excepciones integradas dentro de la contestación de la demanda, por supuesto, siempre que éstas se propongan. Y una vez se le ponga de presente las excepciones planteadas por el demandado al demandante, por el término de 5 días, conforme lo establece el artículo 370 del Código General del Proceso, se fija fecha y hora para audiencia, ¿cierto? Entonces, hasta la fijación de fecha y hora para audiencia, doctor, estamos en la etapa introductoria del proceso, ¿de acuerdo? La etapa de debate oral va desde la audiencia inicial, ¿m? Y algunas etapas de la instrucción y juzgamiento, ¿cierto? Entonces, la etapa de debate oral comporta todo esto, ¿m?
todos los escenarios o todos los estadios procesales adelantados dentro de la audiencia inicial, secciones previas, conciliación, los interrogatorios, la fijación del litigio, el control de legalidad y el decreto de las pruebas, ¿de acuerdo? Y la práctica de las pruebas dentro de la audiencia, instrucción y juzgamiento. Hasta acá iría la etapa de debate oral. Todas estas etapas, hasta acá, hasta la práctica de pruebas, ¿de acuerdo? Y la etapa conclusiva ya comporta los alegatos de conclusión y el tema de la sentencia. ¿Estamos claros, doctor? ¿Ahora sí? Sí, profe, muchas gracias. Me quedó más claro. Listo, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Ninguno? ¿Todo claro? Bueno, excelente. Qué pena, Continúen, doctor. Qué pena, te señor. interrumpo un momentico, no levanté la mano, pero era antes de que pasaras. Entonces, en la etapa de debate oral va hasta la etapa de práctica de pruebas, ¿correcto? Ok, correcto, doctora. Correcto, Gracias. correcto. Bueno, muy bien, acá hay otra. Perdóneme que esté con el Teams, pero es que no veo quién me levanta la mano y tengo que hacerlo de esta manera. Diego. Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿La notificación a las partes se hace con cuántos días de anticipación a la audiencia? No, doctor, ojo con esto. Diego, si no hay notificación, yo no puedo hablar de audiencia. O a qué acto particular tú te refieres? Porque uno, para que yo pueda hablar de audiencia, primero debo haber trabado la litis, ¿cierto? Y trabar la litis es notificar al demandado. ¿M? Entonces, una vez yo notifique al demandado, se pronunciará respecto de la demanda, hará oposición o puede que no haga oposición, ¿cierto? Pero sin embargo debo surtir el acto de notificación. Y una vez se surta el acto de notificación, dependiendo de la actitud que asuma el demandado, el juez convocará fecha y hora para audiencia. Pero el tema de la notificación obviamente antecede al tema de la audiencia. Si la pregunta va enfocada hacia lo siguiente, una vez se fija fecha y hora para la audiencia, ¿quién notifica de la existencia de la audiencia a las partes, a los testigos? Pues pudiéramos decir que eso es de resorte de quién, del abogado del apoderado, ¿cierto? Generalmente, Diego, bueno, eso depende de la carga laboral, pero los despachos, Juan, cierra la puerta. Deli, por favor, silencias el micrófono. Perdón. Los despachos, tranquila, los despachos fijan una fecha tentativamente con 2 meses de anticipación. Entonces, inmediatamente el apoderado que debe hacer una revisión, por lo menos el suscrito. Yo hago revisión de mis procesos en la semana, lo hago 3 veces generalmente. A veces lo hago 2 veces, ¿no? Pero ¿para qué? Para que no se venzan términos. Entonces, inmediatamente el juzgado profiere el auto que convoca fecha y hora para audiencia, pues de inmediato debo comunicarle a mi poderdante y le debo comunicar al testigo o a los testigos y les debo comunicar a los peritos, ¿no? Con tiempo de anticipación para que ellos se agenden a la comparecencia de la audiencia. ¿Llegó ¿es esa la pregunta? Bueno, la abordé dentro de 2 ópticas para que quedara medianamente claro. ¿Algo adicional, Diego? No, doctor, muchísimas gracias. Digo, una cuestión y otra, pongo otra arista en lo siguiente, ¿no? Una vez admiten el tema de la demanda y queda ejecutoriada, ¿cierto? Es decir, el auto queda ejecutoriado una vez se notifica, ahora con el micrositio y los despachos judiciales, 3 días posteriores a la comunicación del mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante. Eh, ¿Ustedes están viendo mi cursor? ¿Ven mi calendario ahora? ¿O no ven mi calendario? No, doctor, estamos No, en doctor. proceso verbal. No, profe. Es que bueno, denme un segundo. O sea que acá ustedes están viendo las diapositivas. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, les voy a explicar algo acá. Déjenme un segundo,
que es importante estas cuestiones que no queden vacíos. Listo. Ahora ven mi pantalla, ¿cierto? Están viendo mi calendario de Teams, ¿de acuerdo? Sí, Sí, ahora señor. sí. Bueno, ahora sí ven mi calendario, ¿ok? Están viendo mi calendario. Ujú. Sí, doctor. Sí, ahora sí, Bueno, doctor. listo, muy bien, jóvenes. Mire, esto es un error que se comete cuando, pudiéramos decir, se está iniciando en el tema del litigio. Entonces, póngame atención, muchachos. El auto que admite ¿m? o el auto que libra mandamiento de pago u orden de apremio dentro de un ejecutivo. Entonces, dentro de los procesos ejecutivos, hablamos de auto que libra mandamiento de pago, que da la orden de pago al deudor. Y dentro de los procesos declarativos, que somos los que estamos explicando, a través del trámite verbal, se admite la demanda, ¿cierto? En las sucesiones, pudiéramos decir, se abre el proceso de sucesión o se le da apertura. Son cuestiones técnicas que yo debo tener en cuenta porque las connotaciones jurídicas y procesales son totalmente diferentes. Entonces, hoy es miércoles 7 de junio del año 2023. Si el día de hoy, jóvenes, me están notificando una decisión, la notifican por estado, ¿cierto? Por estado. ¿Alguien sabe qué es el estado? El Cuando estado como publican en la Secretaría del Juzgado, Sí, doctora. Expliquémoslo, pudiéramos decir a la brevedad, ¿de acuerdo? Bueno, ¿todos están viendo acá mi pantalla? sí, doctor. Sí, señor. Déjenme un segundo a ver si tengo por acá abierto una... Ah, ok, mire, acá tengo una decisión judicial. Pero bueno, hagámoslo desde el principio. Bueno, ya acá tengo el portal de la rama judicial abierto. Todos están viendo el portal de la rama, ¿cierto? Sí, señor. Señor. Bueno, listo, muchachos. Mire, ustedes cuando ingresan al tema de la página de la rama judicial van a encontrar lo siguiente, ¿no? Para que ustedes lo aprendan. Y ya voy con el tema de con el tema de las preguntas, ¿listo? Entonces, esta es la página de la rama judicial donde ustedes pueden hacerle búsqueda a los procesos y consultar el tema de las decisiones judiciales a nivel nacional. No importa si es el municipio más apartado o recóndito de nuestro territorio, todos los despachos judiciales cuentan con unas herramientas mínimas para que todos los abogados y los usuarios de la Administración de Justicia y los ciudadanos puedan tener acceso a las decisiones judiciales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar el tema de los juzgados de familia, ¿listo? Entonces, todos me vieron lo que hice, ¿no? Bueno, lo hice muy rápido, discúlpenme de pronto los que no eh, saben cómo hacerlo, pero lo vamos a explicar despacio, ¿listo? Bueno, arrancamos nuevamente portal de la rama judicial. Esto es lo que nos aparece. Para consultar el tema de las decisiones judiciales, jóvenes, y entrar a los micrositios de los despachos, el espacio asignado en la web para que ustedes puedan consultar las decisiones judiciales, lo miramos por acá. Entonces ustedes simplemente bajan su cursor y acá comenzamos, ¿no? Donde dice tribunales, juzgados del circuito, juzgados municipales. Acá vamos a seguir el paso a paso para ubicar nuestro despacho. Pudiéramos decir que vamos a hacerlo con los juzgados del circuito, ¿cierto? Lo vamos a hacer con los juzgados de familia de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Entonces escogí juzgados del circuito. Los de familia tienen la categoría de ser circuito, ¿de acuerdo? Entonces, los ubicamos, escogemos acá la especialidad, obviamente. Hay civiles del circuito, los laborales, los penales del circuito, los juzgados penales especializados que tienen la connotación de circuito, pero estos tienen competencia respecto de ciertos delitos que revisten mayor gravedad, como el,
tema de el uso de municiones que son de uso privativo de la fuerza pública, entre otras conductas punibles. Los conocen los jueces especializados, pero bueno, acá no vamos a hablar del tema penal. Los juzgados promiscuos del circuito, que conocen de varias áreas o disciplinas del derecho. Bueno, nos vamos a centrar en los de familia, ¿listo? Entonces escogemos los de familia y buscamos nuestra ciudad o departamento, ¿de acuerdo? Vamos a buscar acá Bogotá y vamos a entrar al micrositio del juzgado 11 de familia de Bogotá, ¿de acuerdo? Hasta ahí todos me siguen, ¿cierto? Los Sí, que profe. tenían, los que tenían Sí, levantada la señor. mano, déjenla levantada. Creo que Nel, si no me acuerdo, tenía la mano levantada. Ahorita te doy el uso de la palabra, ¿listo? Bueno, muy bien. Este es el micrositio asignado por el Consejo Superior al Juzgado 11 de Familia de Bogotá, ¿listo? Entonces, para consultar el tema de las decisiones judiciales, nos paramos acá donde dice estados electrónicos, ¿cierto? Entonces, antes, muchachos, no eran estados electrónicos, sino los estados se fijaban de manera física en la Secretaría del Despacho, ¿cierto? Solo que cambiamos de medio. Entonces ya no se hace de manera presencial, sino ahora se hace ni en la Secretaría física ya del despacho, sino se hace por este medio virtual, que es algo más expedito y estábamos en mora de hacerlo, que es un avance tecnológico que antes no contábamos porque teníamos todavía el sistema arcaico de ir a los juzgados y la correría. De pronto algunos de ustedes lo habían hecho, ir a visitar los despachos, ir a revisar los estados, que era algo desgastante, ¿de acuerdo? Entonces, estados electrónicos, damos el 2023. ¿M? Y bueno, estos son estilos, ¿no? Algunos juzgados lo hacen de esta manera, otros juzgados simplemente ponen por acá un enlace. ¿M? Un enlace y nos arroja el listado de procesos con el demandante, el demandado, y por acá la fecha del auto, ¿cierto? Son estilos. Este juzgado lo maneja, pudiéramos decir, de esa manera, ¿no? Ubiquémonos en el último estado, ¿no? En el de junio. ¿M? Entonces, este fue el estado del día de hoy, ¿no? Que en gracia de discusión se debe publicar a las 8 de la mañana dentro de la hora judicial, ¿no? Algunos juzgados lo hacen desde el día anterior o lo hacen horas anteriores. Bueno, digamos que eso eh, no tiene tema de relevancia alguna. Entonces, miren jóvenes cuando están notificando el estado, ¿cierto? El día de hoy, 7 de junio del año 2023. ¿M? ¿Cuándo queda ejecutoriado un estado? O sea, todos estos procesos en los cuales hubo una decisión de fondo quedan ejecutoriados 3 días posteriores a la fijación, ¿cierto? Entonces, si la fijación fue el 7, contamos 3 días posteriores a hoy, ¿no? Jueves 8, un día. Viernes 9, 2 días. ¿M? El lunes es puente festivo, ¿cierto? Eso lo tenemos muy presente todos como colombianos, ¿no? ¿M? Por ende, ese día lo obviamos porque es día no hábil. La rama judicial allí no trabaja. Entonces, contaríamos el día siguiente, ¿cierto? El 13 de junio, es decir, el 13 de junio a las 5 de la tarde, quedan en firme o ejecutoriadas toda esta cantidad de decisiones que se tomaron dentro de estos procesos que se enlistan dentro del Estado, ¿no? Entonces lo fijamos hoy día 7 o se fijó el juzgado día 7, un día, 2 días, y este como es puente festivo no lo contamos, contamos acá hasta las 5 de la tarde, queda ejecutoriado, es decir, si yo como apoderado eh, tengo inconformidad con la decisión que allí se tomó, puedo interponer los recursos, ¿no? Recurso de reposición, recurso de apelación si es procedente, o solicitar la adición o aclaración de la providencia. ¿Me siguieron, jóvenes? Vamos a abrir Sí, alguna de ellas. ¿Mm? Sí, señor. Sí. Bueno, ténganme la mano ahí levantada si ya les doy el uso de la palabra, ¿no? Bueno, vamos acá, el 320. Bueno, esta nos correspondió una decisión dentro de un ejecutivo de alimentos. Bueno, vamos a escoger otro. ¿Por qué? Que hubo un acuerdo del Consejo Superior que creó, de la sala administrativa, que creó unos juzgados de carácter permanente, que fueron 5 juzgados, ¿no?
no recuerdo si fue 33, 34, 35, 36 de familia del circuito, ¿no? Ellos entraron a operar hace poco, creo que llevan 1 o 2 meses escasos. Entonces, ¿qué nos dice? Que van a remitir este proceso al juzgado 34 de familia de los recién creados, ¿cierto? Entonces, estas diligencias ellos ya no las van a conocer, sino las van a remitir a ese despacho recién creado, ¿de acuerdo? Bueno, esta no nos interesa demasiado. Entonces, escojamos un 2022 o un 2021 que no sean objeto de remisión. Bueno, arriesguémonos con un 2021. Esto es una declaración de unión marital, de hecho. Juli Paola, James Alberto. ¿Y qué nos están notificando acá dentro de esta decisión? Que se solicitó una medida cautelar y para proceder a materializar la misma, jóvenes, se requiere el tema de una póliza, ¿cierto? Una póliza de seguro, una póliza judicial. ¿Para qué? Para que el juez pueda acceder a la medida de cautelar. ¿Por qué? Porque si se llegan a causar perjuicios a quien se le cautela uno de sus bienes, entraría la aseguradora a responder tentativamente por esos perjuicios, ¿cierto? Entonces, previo a decretar, el juez requiere para la póliza, se aporta la póliza y se libra la respectiva orden para acceder a la medida cautelar. Bueno, acá están decretando el embargo y secuestro de unos saldos respecto de una cuenta de cesantías, bueno, del magisterio, ¿no? Debe ser docente el señor James Alberto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más nos dice el tema de la decisión? Se decreta la medida. También sobre el 70% del valor del salario del demandado. Bueno, se decidió sobre el tema del cuidado o la custodia del menor, medidas cautelares. Bueno, acá nos aclara algo de las medidas cautelares. Bueno, acá decretaron, negaron el tema del decreto de la medida de embargo y secuestro por una circunstancia fundamental. El tema de las uniones maritales, de hecho, ¿por qué circunstancia se da? ¿Alguien lo sabe? A mí no me baje la mano, bueno, Julián, María y Elber, ¿alguno de ustedes sabe por qué tema de las uniones maritales, de hecho, por proceso judicial? No, señor. ¿No? ¿No lo saben? Los demás. No, señor. Bueno, muy bien. Entonces, Justin. Profesor, buenas noches. Creo, ¿Cómo no se le pronuncia tu aseguro. nombre, doctora? ¿Cómo se- Justin. Justin. Sí, Bueno, un señor. nombre muy internacional, ¿no? Muy bien, doctora. ¿Kellis? Kelly es mi apellido. Kellis es tu apellido. ¿De dónde viene el nombre y el apellido, doctora? Por El chisme nombre jurídico. el nombre viene de un libro llamado El pájaro espino. Ujú. Y el apellido viene de mi tatarabuelo, que era un marinero irlandés, según lo que me cuenta mi familia. Tengo el Ok, apellido de bueno. mi madre, entonces lo heredé por ese lado. Ok, bueno, muy bien, doctora. Excelente, bueno. Ahora sí, cuéntanos. Creo, no le aseguro, es para poder, digamos, tener derechos como pareja. Por eso se hacen ¿Cuáles las uniones maritales de hecho y no el matrimonio como tal, para adquirir derechos conyugales derechos? por los derechos, básicamente. ¿Cuáles derechos tengo sobre mi pareja? No tanto derechos sobre la pareja, sino, por ejemplo, el tema de las pensiones, por ejemplo, Ah, que ok. la persona reciba la pensión,
que adquiera ciertos derechos en caso no sé, puede ser fallecimiento, pues es una de las razones por las que conozco esta, digamos, muy esta bien. figura. Bueno, el tema de las uniones maritales, de hecho, podríamos decir que no media un contrato entre, entre dos individuos, sean los demás, déjenme la mano levantada, ¿de acuerdo? Entre dos personas, dos individuos, que puede ser una pareja heterosexual o otro tipo de pareja bajo otro tipo de orientación sexual. Bueno, hoy en día tenemos diversidad frente a ese contexto, ¿cierto? Quienes se identifican como hombres, como mujeres, a pesar que biológicamente así no lo sean, ¿no? Pero eh, sienten que de pronto el tema de la naturaleza no les correspondió, con el tema de su orientación o su modo de pensar, bueno, es plenamente válido. Hoy en día se habla de los no binarios, bueno, diferentes ópticas. Yo por ahí leía personas eh, que no les gusta el sexo y bueno, asexuales. Bueno, la verdad, perdónenme que les refiera de esa manera, pero bueno, son tantas ramificaciones del tema que técnicamente no sé cómo decirlos, pero obviamente con todo el respeto posible. ¿Listo? Entonces, tema de las uniones maritales, de hecho, se da una relación, podríamos decir que bajo un contrato de carácter verbal, diferente a lo que se da en el matrimonio, que es un acto de carácter solemne, ¿cierto? Es un contrato, suscribe por escrito, en el cual nos sometemos a un régimen económico, nos sometemos a un, bueno, no hablemos de someter, no, porque nadie se somete a nada, simplemente es un contrato donde nos acogemos más bien a el cumplimiento de unos deberes, a un régimen patrimonial, eh, bueno, y a otras particularidades, ¿de acuerdo? Es un contrato entre dos personas donde ellos se comprometen a darse ayuda mutua, etcétera, ¿cierto? Entonces las personas que están casadas no adelantan existencia de unión marital, de hecho, podríamos decir por regla general, ¿no? Ellos lo que hacen es un proceso de divorcio o cesación de efectos civiles de matrimonio, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para disolver el vínculo por X o Y motivo, porque existió una infidelidad, porque hubo un maltrato físico psicológico, porque alguno de los miembros de la pareja tiene un vicio, alcoholismo, drogadicción, el juego también es una eh, causal que se puede hacer extensible a este tipo de vicios. Bueno, cualquiera de esas cuestiones se enfoca por el proceso de divorcio, digámoslo de esta manera. Pero cuando tengo un vínculo que previamente no es un acto solemne formal, podríamos decir que si hay divergencia o diferencia entre los compañeros permanentes, ¿cierto? Los otros se llaman cónyuges, personas casadas se denominan cónyuges, no se denominan esposos, se denominan cónyuges, ¿de acuerdo? El tema de los esposos viene del contrato de esponsales. El contrato de esponsales es la promesa firme de matrimonio, es una cuestión totalmente diferente, ¿no? Pero pues acá en Colombia utilizamos el tema de los esposos porque se oye bonito, elegante, bueno, no sé, o por costumbre, ¿de acuerdo? Pero se dice cónyuges, para, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, las uniones maritales, de hecho, no se perfeccionan bajo un vínculo de carácter solemne, sino que se genera por el tema de ánimo de permanencia, por tener un proyecto de vida en común con la otra persona y porque no lo hacen bajo la figura del matrimonio. Entonces, la ley establece que para estas personas que no están casadas, también es extensible el tema del mismo régimen económico o en similares circunstancias que un matrimonio, que se comerán a surtir 2 años posteriores al tema de la convivencia, ¿cierto? Ahí se generan los efectos económicos, pero bueno, digamos que esto no es una clase de familia, pero lo explicamos para contextualizar acá. Entonces, no siempre las uniones maritales, de hecho, se inician judicialmente cuando ha fallecido alguno de los compañeros, ¿no? Sino porque se rompió el vínculo y, por ejemplo, acá la demandante Yuli Paola Hernández desea
que el juez resuelva sobre la existencia de ese vínculo, acogiéndose a un régimen de carácter económico, donde busca pronto participar de los bienes que adquirieron en común en el transcurso de la relación, ¿de acuerdo? Acá podemos decir que la existencia de la unión marital, de hecho, es un derecho de carácter incierto. ¿M? ¿Por qué es un derecho de carácter incierto? Porque, vuelvo y reitero, no lo hicimos bajo un contrato, ¿no? Entonces, en el matrimonio hablamos de un derecho cierto y podríamos decir que indiscutible, ¿no? Me casé, firmé, ¿m? Tengo la respectiva acta o el registro civil de matrimonio, estamos casados, ¿no? Ambos nos obligamos a determinadas cuestiones, a guardarnos fidelidad, deber de socorro, deberes con los hijos, etcétera, ¿de acuerdo? En la unión marital, de hecho, no, por eso hablamos de una circunstancia incierta, porque no lo hicimos bajo un contrato y estamos supeditados a que el juez pueda ordenar que efectivamente se reconozca la unión marital, de hecho, por determinado tiempo, pero ¿a qué estamos supeditados? A los medios de prueba, ¿de acuerdo? Entonces, acá la demandante pretende que se declare esa unión marital, de hecho, en el espacio determinado tiempo para que posteriormente a la declaración de la unión marital, de hecho, ella pueda participar, ¿m? de los bienes que se consideren como sociales, ¿cierto? Los que hayan adquirido en vigencia del vínculo por ese espacio de tiempo que reconozca el juez en su sentencia, ¿de acuerdo? Una vez el juez reconocido el vínculo en su sentencia, viene y se surte otro proceso que se denomina liquidación de sociedad patrimonial, donde allí se inventarían unos bienes que hayan sido adquiridos dentro de ese espacio de tiempo, ¿cierto? Y se hace la distribución de ese patrimonio. Entonces, toda esta explicación en torno a qué, que como esto es un derecho incierto, jóvenes, ¿m? Como es un derecho incierto, acá no es procedente el tema del embargo. Miren lo importante. No es procedente el tema del embargo. ¿M? El embargo es procedente cuando partimos de la existencia de la base de un derecho cierto. El matrimonio es un derecho cierto. Por tal motivo, sí es procedente el embargo de los bienes, ¿cierto? Que se hayan adquirido en vigencia de el vínculo matrimonial. Este, a ser un derecho incierto, no procede el embargo, sino lo que procede es la inscripción de la demanda que no me saca el bien del comercio. Por eso la decisión acá de el juez de no acceder a tema del embargo y secuestro de los bienes, porque la unión marital de hecho es un derecho incierto. Si yo saco los bienes del comercio y al ser un derecho incierto y perjudico a tema del demandado, pues a este deben cancelársele unos perjuicios, ¿cierto? Y ante la incertidumbre de ese derecho es que el legislador estableció, y bueno, la jurisprudencia, que acá no es procedente el tema de las medidas de embargo. ¿Cuándo es procedente el embargo en las uniones maritales de hecho? Una vez tengamos sentencia favorable a la demandante, ¿cierto? Donde se establezca que hubo un vínculo, por ejemplo, entre el 1 de enero del año 2016 hasta el 31 de diciembre del año 2022. Cuando yo ya tengo sentencia favorable, ¿cierto? Entonces ahí ya tengo un derecho cierto. Ahí ya parto de la certeza de la existencia de un derecho que reclamé y que ya me es exigible. Ahí sí es procedente el tema de las medidas de embargo. Entonces, esta decisión, jóvenes, se notificó en el estado, bueno, acá se establece en el estado del 5 de junio. Entonces volvemos acá con mi calendario. ¿Cuándo se notificó acá? El 5 de junio. ¿M? Entonces significa que esto queda ejecutoriado el día de mañana jueves a las 5 de la tarde. Si la parte, el demandante está inconforme con esta decisión, interpone recurso, ¿m? de reposición y en subsidio de apelación de ser procedente. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Me entendieron el tema de la óptica acá? Sí, señor. Sí, señor. Ah, esto para que, bueno, para que les expliqué esta cuestión también, para que lo aprovechen en el siguiente sentido, jóvenes. Toda esta cantidad de decisiones que se emiten, no solo acá,
en los juzgados de familia, ¿m? Sino en cualquier despacho a nivel nacional. ¿M? Esto va a enriquecer su conocimiento. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar esta providencia, ¿cierto? Cualquiera. Vuelvo acá. Bueno, este es la misma decisión de otro proceso que traslada, ¿cierto? Bueno, tomemos uno más interesante. Por intermedio de acá ustedes pueden profundizar sus conocimientos en derecho. Pueden descargar toda esta cantidad de decisiones judiciales, hacer una carpeta, leerlas y así aprender derecho, ¿cierto? Lo hacen de manera autónoma, ¿de acuerdo? Entonces acá aprenden ustedes por quién admiten las demandas, cómo se convoca fecha y hora para el tema de una audiencia, etcétera, 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 ¿no? Lo de las medidas cautelares, también se aprende algo sobre el tema probatorio, sobre absolutamente todo, ¿no? Entonces aprovechen esos recursos, es totalmente gratuito, no tienen que solicitar permisos, cancelar ningún emolumento, simplemente disfruten de ello, muchachos, y las posibilidades que nos da la virtualidad. ¿Estamos claros, jóvenes? Entonces hagan una carpeta, ¿no? Les gusta el derecho de familia, entonces hagan el ejercicio, hacen ustedes la búsqueda de los procesos, hacen una carpeta, los ubican por tipo de proceso, por tema, descargan esas providencias y así nutren y acrecentan su conocimiento. ¿Estamos claros? Sí, doctor, Claro, muchas gracias. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿listo? Sí, señor. Qué pena, doctor, saliéndome un poquito y volviendo al anterior estado que nos habías mostrado, es que me quedó una duda. Yo sé que no Dígame. estamos en familia ni nada, pero pues quiero despejarla de una vez. Es decir, que con con esa respuesta que le dieron en ese caso a Ujú, la demandante, ujú. es la persona, digamos, el demandado, podría vender, ejemplo, el carro porque pues no le aplicaron la medida cautelar. Sí, sí lo podría hacer en gracia de discusión, Leslie, porque la única medida cautelar que saca el bien del comercio es el tema del embargo. Pero, bueno, volvemos acá a la providencia si la, bueno, creo que la cerré, pero no, bueno, no interesa, ¿de acuerdo? Bueno, no interesa, todos ya conocíamos del tema de la decisión. Les decía lo siguiente, dentro de las uniones maritales, de hecho, es procedente la inscripción de la demanda, ¿cierto? No el embargo, que es un derecho incierto, ¿sí? No tengo yo o no parto sobre la certeza de la existencia de un hecho, como puede ser el tema del matrimonio, ¿cierto? Frente a la existencia del tema del matrimonio, parto de un derecho cierto, de un acto de carácter solemne que celebré de común acuerdo con mi cónyuge, con mi pareja, ¿cierto? En el cual yo me obligué a unas cuestiones, mi cónyuge se obligó a otras. En la unión marital, de hecho, no pasa lo mismo, simplemente decidimos forjar un hogar sin tema del matrimonio, convivimos, cohabitamos, cumplimos con los mismos deberes que se generan de manera recíproca o de manera mutua entre cualquier tipo de pareja, de idéntica manera que el matrimonio. Sin embargo, es un derecho incierto, ¿no? Porque está supeditado a varios elementos para que podamos decir nosotros que te van a surtir unos efectos económicos respecto a la unión de dos personas que sean del mismo sexo, de sexo diferente o determinada orientación sexual, no interesa. Tienen el mismo o un régimen similar al del matrimonio. Pero para que yo me pueda acoger a ese régimen, sí, no declaré la unión marital por escritura pública, por acta de conciliación. La tercera alternativa es hacerlo por sentencia judicial, como lo vimos acá, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de este proceso es procedente el tema de la inscripción de la demanda, que es totalmente distinto al embargo. La inscripción de la demanda, Leslie, ¿qué es? Una anotación que se hace respecto de los bienes sometidos a registro, como son el tema de los vehículos o el tema de los bienes inmuebles, predios rurales, predios urbanos, donde en esa anotación se deja constancia de la existencia de un proceso judicial entre Pedro y María, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos de la inscripción de la demanda? Comunicar a terceros
que posiblemente puedan estar interesados en el bien, de que el proceso o de que respecto a ese bien se está adelantando un proceso judicial, ¿de acuerdo? Y más adelante, si existe sentencia favorable dentro de ese proceso donde se inscribió la demanda que no saca el bien del comercio, el bien se puede vender, sin embargo, la persona que lo adquiera, con esa anotación, puede verse perjudicado en el derecho que acaba de adquirir. ¿Por qué? Porque si yo obtengo sentencia favorable, siendo el demandante dentro de esa unión marital, de hecho, esa inscripción de la demanda, posteriormente, teniendo sentencia favorable, se puede transformar en medida de embargo, ¿cierto? En medida de embargo y pueden afectarle su derecho de propiedad al individuo que acaba de adquirir ese bien, ¿de acuerdo? Si bien no lo saca del comercio, sí genera también una consecuencia frente a terceros. ¿Estamos, Leslie? Sí, doctor, perfecto, gracias. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Importante esta cuestión. ¿Listo? Bueno, volvamos a tema de las diapositivas y ya les doy el uso de la palabra. Bueno, Julián y María Elena, cuenten. Bueno, primero las damos, María Elena, y ya voy con Julián. Dime, María Elena. Sí, profesor. Ujú. En el tema de términos, también debemos tener en cuenta la hora en el que el juzgado notifica al estado de las providencias, ¿sí? Ya que los despachos tienen el horario de 8 a 5, es decir, si me llega la notificación de un estado después de las 5, ¿se tiene como notificado al día siguiente? Ah, pues es que mira, en el tema de la práctica, María Elena, pasa el tema de lo siguiente, ¿no? El tema de la conectividad es complejo en nuestro país y la página de la rama judicial, hasta hace pocas semanas la mejoraron, ¿no? Eso era una tortura, ingresar. Para el tema de la revisión de los procesos, uno los tenía que hacer prácticamente a las 10, 11 de la noche, ¿no? Que no había tantas personas ingresando a la página de la rama al tiempo y había fluidez en el acceso a las providencias, ¿de acuerdo? Entonces, hay, y como también es tedioso, no solo para uno como abogado litigante, sino para los funcionarios judiciales, cargar toda esa cantidad de decisiones a su micrositio, algunos funcionarios lo hacen también en horas de la noche. Entonces, María Elena, lo importante es el tema de la fecha del Estado, ¿cierto? Lo importante es el tema de la fecha del Estado, ¿no? Bueno, este no es el caso particular, pero hay algunos juzgados que hoy, siendo las 9:46 de la noche, cargan el estado del día posterior. Entonces, por acá nos puede aparecer estado del 8, ¿cierto? Y ya lo cargaron precisamente por las dificultades que genera cargar todo ese conjunto de información al micrositio del despacho. Pero lo que yo debo tener en cuenta es esto, ¿no? La fijación del estado para la contabilización del respectivo término, ¿de acuerdo? Entonces, Gracias. acá entendemos, doctora, que lo están notificando a las 7, a las 8 de la mañana. Si notificaron el 8, bueno, me estoy enterando de la decisión. Sin embargo, los términos se contabilizan bajo la misma mecánica, ¿no? Me lo notifican mañana, pero lo cargaron hoy, no importa, el Estado dice del 8, hipotéticamente, ¿cierto? Entonces comienzo a contar, ¿m? A partir del 9 el primer día, ¿m? 13 el segundo día, y acá el 14, el tercer día a las 5 de la tarde, tengo la posibilidad de interponer recursos, ¿de acuerdo? Ahí quedaría el tema de la ejecutoria. Entonces ustedes tienen que revisar es la fecha del Estado. ¿M? Generalmente aparece por acá, jóvenes. ¿M? Miren, el tema de la fecha del Estado, ¿no? 5 de junio. ¿Y dónde más aparece? Acá, jóvenes. ¿De acuerdo? Eso es lo que ustedes tienen que verificar para la contabilización de los términos. ¿Claros? ¿Claros? Listo, listo. Ahora sí, Julián, y después Cristian. Doctor, buenas noches. Mi pregunta era una ya antigua que hizo un compañero y mencionaba que de igual manera quien notificaba a su apoderado, a su gobernante, perdón, de la fecha de la audiencia y la hora, pues es el abogado. Pero mi pregunta es, yo como abogado de la parte demandante, ¿debo también notificar
al demandado de la fecha y hora de la audiencia, o No, ahí ya no, nada que no, ver. no, Yo lo no, no, Julián, cada abogado es responsable ¿de qué? De hacer esto, la revisión de los procesos. Entonces, cada abogado notifica a quién, a su poder dante o a su cliente, y notifica a los testigos que solicitó, y si aportó un dictamen pericial, pues notifica al perito, ¿no? Yo no tengo que notificar ni a mi contraparte, ni tengo que notificar a los testigos que solicitó mi contraparte. Eso ya es de resorte y de competencia de mi contraparte. Él debe cumplir con sus obligaciones y deberes profesionales. Yo únicamente notifico a mi cliente, a los testigos que solicité, y si pedí una pericial, les notifico con anticipación. ¿De acuerdo? Vale, doctor, o sea, en ese orden de ideas, en el único caso en que yo debo notificar, digámoslo así, al demandado, es pues cuando yo soy el demandante, ¿verdad? Cuando le doy traslado de pronto a la demanda. De resto, Exacto, exactamente, muy bien. O cuando de pronto reformo la demanda, ¿cierto? Entonces, ujú, cuando reformo el tema de la demanda y no he notificado a mi demandado, debo notificar la demanda inicial y la reforma que le hice o la modificación, los dos actos, se los debo comunicar a mi contraparte. ¿Listo? Bueno, muy vale, bien. doctor, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Cristian, Profe, qué pena, es que no me quedó muy claro cuántos días es que son después del estado, de la notificación 3 del días. estado. ¿3 3 días? días, 3 días, doctor. Y 3 ese, días para... Dime. y se aplica solo para los procesos así de civil o también para No, acción de tutelas y todo eso. no. Para acciones de tutela solo no se notifican por estado, doctor. Solo se notifican, podríamos decir, el tema de los procesos civiles, de familia, los laborales, los procesos administrativos. Las tutelas están bajo otro régimen totalmente diferente porque son acciones constitucionales, ¿de acuerdo? Ellas no se notifican por estado, ¿no? Generalmente en las acciones de tutela, cuando se admite una tutela, ellos lo que hacen es enviarle la copia de la comunicación de la admisión de la tutela al accionante, y adicionalmente ellos le comunican la existencia de la tutela al accionado vía correo electrónico o vía dirección física a través de un correo, de correo certificado 472, Interrapidísimo, Servientrega, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, profe, gracias. Listo, bueno, muy bien. Bueno, entonces, continuemos acá, ¿de acuerdo? Continuemos acá. Vamos a profundizar respecto al tema de la etapa de carácter introductorio, ¿cierto? Dentro del tema de la etapa de carácter introductorio, podríamos decir que esta arranca con el tema de qué, con el tema de la presentación de la demanda, como nosotros lo habíamos indicado, y además comporta el auto admisorio de la demanda, la notificación al demandado, la contestación de la demanda y el traslado de las excepciones, y adicionalmente la fijación de fecha y hora para audiencia. Esos son todos los actos que integra el tema de la etapa introductoria, ¿no? Acá nos vamos a centrar en lo siguiente, en lo siguiente. Las opciones que tiene el demandado frente a la demanda. ¿Cuáles son las actitudes que puede asumir un demandado frente a la presentación de la demanda, ¿cierto? Esto tiene varios ingredientes, ¿cierto? 1, contestar la demanda. 2, proponer excepciones previas. 3, tema de la demanda de reconvención. 4, llamamiento en garantía. 5, llamamiento al poseedor. 6, guardar silencio. Y ya explicaremos el tema del control de legalidad y la sentencia anticipada. ¿Estamos claros? ¿Hasta allí? Entonces, el tema de la contestación de la demanda hace parte del derecho de contradicción y defensa, ¿cierto? Es decir, que estoy en desacuerdo con sus pretensiones, puede ser total o parcialmente, y estoy en desacuerdo con las circunstancias fácticas que fundamentan el tema de sus pretensiones, ¿cierto? Es decir, yo estoy haciendo oposición al interés jurídico que usted está persiguiendo dentro del proceso judicial. Por ello explicábamos nosotros que dentro de la contestación de la demanda
yo planteo el tema de las excepciones, ¿cierto? Las excepciones de mérito que atacan directamente el tema de la sentencia y además dentro de la contestación de la demanda, el artículo 96 del Código General nos establece cuál es el contenido de la contestación de la demanda, ¿cierto? Contestar cada uno de los hechos, pronunciarme sobre cada uno de ellos, como les acabé de explicar, si es cierto, si no es cierto, si es parcialmente cierto, si no me consta. Debo decir o indicarle o argumentarle al juez, si indico, por ejemplo, el hecho no es cierto, debo argumentar por qué no es cierto el hecho. Si usted me reclama el incumplimiento de una obligación dentro de un contrato de obra, dentro de un contrato de prestación de servicios, dentro de un contrato de carácter laboral, etcétera, digo, no es cierto que haya incumplido el contrato. ¿Por qué circunstancia? Porque cumplí o fui contratante cumplido respecto de todas las obligaciones allí planteadas. Entregué el tema de la obra. Usted me recibió a satisfacción. Quien me ha incumplido es usted porque usted no me ha pagado lo que a mí me corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, no es cierto y argumento por qué no es cierto. No me consta, indico por qué no me consta. Si no lo hago de esa manera y no argumento, muchachos, habrá una deficiente contestación de la demanda. ¿Estamos claros? ¿Claros hasta allí, jóvenes? Sí, Sí, señor. señor. Sí, doctor. Bueno, muy bien. Entonces, todas estas cuestiones, pudiéramos decir que las hago dentro del traslado de la demanda. Digamos algo acá. Dentro del proceso verbal, el término de traslado de la demanda son 20 días, ¿de acuerdo? Son 20 días como lo establezco por acá en una de las diapositivas. Son 20 días. ¿Listo? Entonces, estas alternativas que hace el demandado, los debe hacer durante el término de los 20 días, no estas. Inclusive guardar silencio. Entonces, dos, tema de las excepciones previas. Yo puedo interponer excepciones previas de las enlistadas del artículo 100. ¿Cómo se interponen esas excepciones previas, cierto? Lo hago en escrito separado y le indico, señor juez, usted juez 11 de familia, hay una falta de competencia respecto a este proceso donde pretendo declarar la existencia de un vínculo afectivo entre dos personas, pero donde esa reclamación va orientada a que usted reconozca al demandante como hijo de crianza, ¿cierto? Es decir, por el grado de cercanía, por el grado de afectividad. Yo le reclamo a usted, juez de familia, que lo reconozca en tal condición para que éste tenga vocación hereditaria, es decir, para que éste pueda heredar los bienes con quien tenía ese vínculo de afectividad, a pesar de no tener un vínculo, ¿cierto?, de consanguinidad, ¿no? Un vínculo de sangre, un grado de parentesco. Entonces, eso para manejarlo en el ejemplo. Una excepción previa puede decir, señor juez de familia, usted no es competente para conocer de ese proceso. Lo hago en escrito separado, ¿cierto? Donde le argumento al juez. Uno, la existencia de esa excepción previa. Se la identifico. Cito el artículo 100, el respectivo numeral. Creo que es el numeral segundo del artículo 100 del Código General del Proceso, la falta de competencia. ¿De acuerdo? Y estructuro el tema de mi argumento y si hay lugar a pruebas, pues se las pongo de presente. Eso es una excepción previa que decíamos que se constituye como un impedimento procesal que imposibilita al juez emitir la sentencia que en derecho corresponda, ¿de acuerdo? El tema de la demanda de reconvención. Está mal dicho lo que voy a decir, pero el tema de la demanda de reconvención es una especie de contrademanda, ¿cierto? Donde el demandado eleva una pretensión, ojo, el demandado, dentro del mismo proceso, dentro del término que tiene para contestar la demanda, además de contestarla, presenta una demanda allí, donde enfoca unas pretensiones, unos hechos y unas pruebas dentro del mismo proceso, pero dirigidas a quien, a su contraparte. Entonces, como demandado, yo elevo una pretensión en contra de usted como demandante, pero en virtud de la reconvención, que no se denomina contrademanda, sino demanda de reconvención, lo hago para contextualizarnos, dentro de la demanda de reconvención como demandado, paso a ser demandante. Y mi demandante pasa a ser demandada, ¿de acuerdo? Porque yo estoy elevando una pretensión en contra de mi contraparte. Entonces, acá se invierten el tema de los papeles. Eso lo debo hacer dentro del término de los 20 días que tengo para surtir el traslado, ¿de acuerdo?
¿Estamos claros hasta allí? Doctor, yo tengo una pregunta. Señor. Me confunde un poco el tema de las excepciones de mérito y las excepciones previas. O sea, no sé si sean las mismas o se No. diferencian en Bueno, cosas. Julián, les voy a hacer una prevención particular y vuelvo y les hago el tema de esa precisión. Hay cuestiones que ustedes ya vieron y agotaron en clases inmediatamente anteriores. Esa diferencia, respetuosamente, Julián, ustedes ya la debatieron dentro del procesal civil general. Acá nos vamos a enfocar en qué? En los procesos. Entonces estamos viendo el trámite de proceso verbal sumario, y veremos cuáles asuntos se integran en uno y otro. Pero ustedes ya deben tener la diferencia entre secciones de mérito, excepciones previas, el recurso de reposición, recurso de apelación, recurso de queja, recurso de súplica, y cuál es la diferencia entre recursos ordinarios y extraordinarios, cuál es la diferencia entre demanda y contestar una demanda, cuál es la diferencia entre la demanda de reconvención y, por ejemplo, el tema de la intervención excluyente, ¿no? Todas esas cuestiones ustedes ya las vieron y se los digo respetuosamente. Yo le compartí el tema de las diapositivas a Hugo Ferney para que ustedes tuviesen el esquema, y si de pronto no recuerdan estas temáticas, es deber y obligación de ustedes estudiar el tema. Cero excusas de que el profesor no me dijo, de que el profesor no me explicó esta cuestión, ¿de acuerdo? Porque ustedes, si se presentó el tema de pronto el vacío, o no se explicó el tema en procesal civil general, ustedes allá en un juzgado no pueden llegar a decir que no me explicaron ese tema, ¿de acuerdo? Deben profundizarlo porque acá ya arrancamos sobre esas instituciones y sobre esas bases, ¿no? Si esas bases están flojas, las refuerzo. Si no refuerzo esas bases, voy a tener dificultad acá. Este mensaje es para absolutamente todos, ¿de acuerdo? Entonces, las excepciones previas, como su nombre lo refiere, estas se resuelven antes de la sentencia. ¿Y dónde se resuelven las excepciones previas? Acá, muchachos. Si requieren de la práctica de pruebas, se resuelven en la audiencia inicial. Apenas se instala la misma, si hay excepciones previas pendientes de resolver, el juez las resuelve acá, ¿cierto? Muchísimo antes de la sentencia, y las excepciones de mérito de fondo se resuelven acá con la sentencia, y el juez se pronuncia respecto de las mismas en su sentencia, en el cuerpo de la misma. ¿Estamos claros? Bueno, muy bien. Entonces, tema de la demanda de reconvención, les decía que como demandado paso a ser demandante y mi demandante pasa a ser demandado. Eso significa que esa demanda de reconvención, una vez la presento dentro del mismo término de traslado, mi contraparte también tiene la posibilidad de contestar la demanda, como lo explicamos ahora, en primera oportunidad, ¿cierto? Entonces tenemos el debate entre demandante y demandado. A mí me demandan, me notifican, yo me opongo, contesto la demanda, ¿cierto? En virtud de la reconvención es la misma cuestión, ¿no? Demandado, además de contestar la demanda, interpone el tema de la reconvención, ¿cierto? Y pasa a enterarse quien funge originariamente como demandante, pero pasa a ser demandado en virtud de la reconvención, pues este en gracia de discusión debe contestar el tema de la reconvención y también proponer excepciones, ¿cierto? Excepciones de mérito que se van a resolver con la sentencia. Es decir, el tema de la demanda de reconvención en gracia de discusión es una acumulación de procesos, ¿no? Allí se están acumulando dos procesos por economía procesal donde el juez en la misma sentencia va a resolver la demanda originaria, la contestación originaria, la demanda de reconvención y la contestación a la reconvención dentro del mismo cuerpo de la sentencia por economía y celeridad procesal. Dentro de este término, muchachos, puedo hacer un llamamiento en garantía, ¿cierto? El llamamiento en garantía refiere a la norma con quien tenga un vínculo legal o contractual. Yo puedo llamarlo al proceso para que eventualmente, si yo soy condenado como demandado, usted entre a responder por los perjuicios. Y lo que habitualmente pasa con las aseguradoras, ¿no? Yo llamo en garantía a mi aseguradora porque tengo una póliza de responsabilidad civil extracontractual que ampara otro tipo de contingencias diferentes a la del SOAT. Yo lo cito a usted, Liberty Seguros, Mafre Seguros, Seguros Bolívar.
Si a mí me condenan, usted entra a responder porque yo contraté con usted una póliza en virtud de un contrato de seguro, ¿cierto? Llamo en garantía, lo notifico y usted entra a ser parte dentro del proceso judicial. Tema del llamamiento al poseedor, figura que también ustedes ya conocen de su procesal civil general. Cuando se dirige una pretensión contra un individuo que tiene la condición, por ejemplo, de tenedor y no de poseedor, ¿por qué? Porque el poseedor pudo haberme arrendado el bien o pudo dejármelo bajo custodia y cuidado, pero yo únicamente estoy como cuidador o como administrador del bien, pero el verdadero poseedor es Pepito. Resulta que me demandan a mí. ¿Mm? La figura establece que si me demandan a mí, al suscrito y en el Absalón Linares Parra, ¿qué hago yo? Dentro de mi contestación de la demanda, se me faculta para que yo colabore con la Administración de Justicia y diga, oiga, señor juez, yo no soy el verdadero poseedor. El poseedor es Pepito. Diríjale el tema de la acción judicial contra Pepito. La demanda debe dirigirse contra Pepito, no contra mí. Mire, yo acá tengo el tema de la constancia de que yo soy un administrador, un cuidador, un guardador, etcétera. Cuidador, digámoslo así. Entonces desvincúleme a mí del proceso y vincule a Pepito, ¿no? Eso, a grosso modo, es el tema del llamamiento al poseedor. ¿Quién hace ese llamamiento al poseedor? Pues el demandado originario, ¿no? Si dirigen la pretensión contra mí, yo digo, mire, Pablito de Perencejo, él es el verdadero poseedor, no el suscrito. Y el tema de guardar silencio, jóvenes, es decir, que yo no hago oposición a la demanda y no hago ningún pronunciamiento, simplemente me atengo a las resultas del proceso judicial. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Estamos Sí, claros? señor. Listo, muy bien, muchachos. Entonces dejamos hasta aquí y el día de mañana terminamos con la explicación del proceso verbal y nos vamos al proceso verbal sumario en la misma óptica, ¿de acuerdo? Y arrancamos con el tema de los procesos especiales. ¿Listo? Estudien, por favor, muchachos, estudien, por favor, aprovechen el tema de las diapositivas, tomen cualquier texto de consulta de procesal civil especial, Hernán Fabio, el doctor Natán Nisimblán Murillo, bueno, todos, cualquier tipo de texto en procesal civil especial nos sirve para hacer el estudio de las temáticas que vamos a abordar acá, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muchachos, creo que mañana sí tenemos una variación de horario, sin embargo, ahí por su Teams les va a aparecer el tema de la notificación de la creación de la reunión. Creía que mañana arrancamos como a las 7:45. Bueno, yo les informo de todas maneras con Hugo Fernet, ¿listo? Bueno, muchachos, feliz descanso, nos vemos el día de mañana. Gracias, Les profe. agradezco Buenas mucho noches. por su Gracias, profe. participación. Buenas noches. Muchas gracias, profe, igualmente.